Hay territorios que no se limitan a existir, parecen haber sido diseñados para desconcertar. Lugares donde la piedra no solo construye, sino que guarda silencio. Donde el color no sigue reglas y el paisaje no se deja interpretar a primera vista. En este rincón del mundo, las montañas esconden patrones imposibles. El desierto conserva trazos que nadie logra explicar por completo. Desde estructuras que encajan con una precisión que aún sorprende, hasta paisajes que parecen irreales incluso cuando están frente a tus ojos. Líneas de Nazca. Nazca no busca llamar la atención, la evita. Todo en este lugar parece diseñado para pasar desapercibido. El terreno es plano, el color es uniforme y el horizonte no ofrece cambios bruscos. Pero esa aparente simplicidad es precisamente lo que lo convierte en algo único. Porque bajo esa superficie discreta existe una intervención humana que solo se revela cuando se mira desde otra perspectiva. Las líneas no están hechas para ser vistas desde el suelo. Están pensadas para una distancia que cambia completamente la forma en que entendemos el espacio. Esa decisión lo transforma todo. De repente, el desierto deja de ser un vacío y se convierte en una composición. Las figuras no están aisladas. Forman parte de un sistema mayor donde cada trazo parece responder a una intención precisa. No hay exceso, no hay error visible, no hay improvisación. Y lo más desconcertante es que esa precisión fue lograda sin herramientas que hoy consideraríamos esenciales. Nazca no impone una respuesta, propone una duda. Y esa duda no incomoda, atrae. Porque cuanto más se observa, más claro queda que este lugar no fue hecho para ser entendido rápidamente, sino para ser contemplado con paciencia. Vinicunca. Vinicunca no impresiona por su forma, sino por su color. Es un paisaje que entra por los ojos de manera directa, sin necesidad de interpretación. Desde lejos, las franjas parecen irreales, demasiado definidas, demasiado limpias para pertenecer a una montaña. Pero a medida que uno se acerca, la percepción cambia. Los colores dejan de ser una superficie y se convierten en capas, en historia acumulada, en tiempo visible. No hay una sola tonalidad dominante. Todo es transición, mezcla, contraste. Es como si la montaña no hubiera sido formada, sino pintada lentamente por procesos invisibles. Sin embargo, lo más interesante ocurre en la experiencia de llegar. El recorrido es exigente, el aire es escaso y el entorno es abierto, sin refugio. Eso transforma la manera en que se percibe el destino. Cuando finalmente aparece ante los ojos, no se siente como una simple vista, sino como una recompensa. Y en ese momento, el paisaje deja de ser solo visual y se vuelve físico, emocional. Vinicunca no se observa únicamente, se atraviesa. Y tal vez por eso, cuando uno se va, no recuerda solo los colores. Recuerda el esfuerzo, el silencio y esa sensación de haber llegado a un lugar que no se parece a ningún otro. Cañón del Colca. El Colca no se recorre, se mide con la mirada. Todo en este lugar está definido por la distancia. La profundidad no es solo un dato, es una experiencia que se construye poco a poco, a medida que el ojo intenta calcular lo que ve. Las paredes del cañón no caen de forma uniforme, se pliegan,
se abren, se superponen en capas que generan una sensación de movimiento constante, aunque todo permanezca quieto. No hay un único punto de atención. El paisaje obliga a cambiar de enfoque continuamente, del fondo al borde, del río al cielo. Y es precisamente en ese juego de escalas donde el lugar adquiere su carácter. Los cóndores no aparecen como protagonistas, sino como referencia. Su vuelo permite entender la magnitud del espacio. Su lentitud contrasta con la inmensidad que los rodea. También están las terrazas, los caminos y los pequeños asentamientos que muestran cómo el ser humano ha encontrado formas de habitar este entorno sin alterarlo por completo. El Colca no es un lugar que abrume, es un lugar que obliga a ajustar la percepción, y cuando finalmente se comprende su escala, ya no se observa igual ningún otro paisaje. Cusco. Cusco no se explica en una sola mirada. Es una ciudad que se construye en capas, pero no de forma ordenada, sino superpuesta. Aquí, lo antiguo no fue reemplazado, fue cubierto y luego reinterpretado. Esa mezcla genera una sensación única. Ninguna parte parece definitiva. Las calles estrechas guían el recorrido sin prisa. Los muros inclinados crean una perspectiva distinta y cada esquina ofrece una combinación inesperada de materiales, formas y épocas. No hay uniformidad y, sin embargo, todo encaja. Lo interesante de Cusco no está solo en lo que muestra, sino en lo que sugiere. Cada estructura parece guardar una historia que no se revela completamente. Las bases incas transmiten solidez, precisión, permanencia. Las construcciones posteriores añaden detalles, ornamentación, otra manera de habitar el espacio. Y entre ambas surge una ciudad que no pertenece a un solo momento. Cusco no es pasado ni presente, es continuidad. Es un lugar donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que se acumula. Y al recorrerlo, uno no solo observa arquitectura, observa cómo distintas visiones del mundo siguen coexistiendo en un mismo espacio. Ollantaytambo. Ollantaytambo no se presenta como un lugar que se observa desde fuera, sino como un espacio que te envuelve desde el primer paso. Las calles estrechas, atravesadas por canales de agua que siguen fluyendo con la misma lógica de hace siglos, crean una sensación de continuidad difícil de encontrar. Aquí no hay ruptura clara entre pasado y presente. Todo parece seguir funcionando bajo una misma estructura que nunca dejó de tener sentido. Las piedras, perfectamente alineadas, no solo delimitan espacios, también dirigen el movimiento, organizan la vida y establecen un ritmo que se percibe al caminar. Pero al levantar la mirada, la escala cambia por completo. La fortaleza que domina el pueblo introduce una dimensión distinta, más vertical, más desafiante. Las terrazas ascienden por la montaña con una precisión que parece responder a algo más que a la necesidad. Cada nivel, cada bloque, cada ángulo sugiere planificación, pero también adaptación al terreno. No hay imposición, hay ajuste. Y es en esa relación entre lo habitable y lo monumental donde Ollantaytambo encuentra su carácter. No es un sitio detenido en el tiempo, es un sistema que sigue respirando, donde cada elemento mantiene su función dentro de un equilibrio que todavía se sostiene. Islas Uros. La vida en estas islas no gira en torno a la resistencia, sino a la adaptación.
El agua no es un límite, es el entorno principal. Las actividades cotidianas, los desplazamientos y las formas de organización responden a esa realidad. Además, el horizonte abierto del lago, combinado con el cielo alto del altiplano, crea una sensación de amplitud que refuerza la singularidad del lugar. Aquí no hay rigidez, todo fluye. Y esa fluidez no es improvisada, es el resultado de un conocimiento profundo del entorno. Las Islas Uros no son una excepción dentro del paisaje, son una extensión inteligente de él. Todo aquí es ligero, dinámico, en constante renovación. No hay estructuras permanentes en el sentido tradicional. Cada elemento, desde las viviendas hasta las embarcaciones, forma parte de un ciclo continuo de construcción y reemplazo. Huacachina. Huacachina aparece como una interrupción en la lógica del desierto. No hay transición que la anuncie, simplemente surge. Arena en todas direcciones, formas suaves que cambian con el viento, y de pronto, un cuerpo de agua rodeado de vegetación. La primera impresión no es de sorpresa, sino de duda. El ojo tarda en confirmar que lo que ve es real. Desde lo alto de las dunas, la composición parece demasiado precisa, casi como una escena diseñada. Pero al descender, la escala se vuelve más cercana y el lugar empieza a tomar forma concreta. Lo interesante de Huacachina no es solo su existencia, sino su comportamiento dentro del paisaje. El desierto no desaparece, sigue presente en cada dirección. El oasis no rompe el entorno, lo interrumpe momentáneamente. La luz juega un papel clave. Amun-Nasen. A medida que el día avanza, los colores cambian y la percepción del lugar se transforma. Por la tarde, las dunas adquieren tonos cálidos y el agua refleja un cielo más profundo. No hay una única versión del lugar. Huacachina es un punto en medio de algo mucho más grande, y esa relación constante con el vacío es lo que le da su carácter. Machu Picchu. Machu Picchu no se revela completamente desde el inicio. Su presencia se construye en capas, igual que el paisaje que la rodea. Primero aparecen las montañas, luego la niebla, luego las formas. La ciudad no se impone, emerge. Y cuando finalmente se deja ver, no lo hace como un conjunto aislado, sino como parte de un sistema más amplio donde cada elemento está conectado. Las terrazas siguen las curvas del terreno. Los caminos guían sin forzar. Las estructuras se adaptan sin romper el equilibrio natural. No hay sensación de intervención agresiva. Todo parece ajustado a lo que ya existía. Pero lo que realmente define a Machu Picchu es la forma en que cambia. La luz, la niebla y la posición del observador alteran constantemente la escena. No hay una imagen fija. Cada momento ofrece una lectura distinta del mismo lugar. Eso hace que la experiencia no dependa solo de lo que se ve, sino de cuándo y cómo se ve. Además, su aislamiento relativo refuerza la sensación de descubrimiento. No se trata únicamente de una ciudad antigua, sino de una idea llevada al extremo. Construir sin romper, ocupar sin imponer. Y en esa idea, Machu Picchu encuentra su verdadera singularidad.
Sacsayhuamán. Hay lugares que no se explican, se enfrentan. Sacsayhuamán no se presenta como una construcción, sino como una presencia. Desde el primer contacto, lo que domina no es la forma, sino el peso. Las piedras no están colocadas, están afirmadas. Cada bloque parece sostener no solo al siguiente, sino a toda la estructura como si compartieran una misma intención. No hay líneas rectas que simplifiquen la lectura. Todo es irregular, angulado, complejo y aún así, completamente coherente. Es un tipo de orden que no responde a patrones modernos, sino a una lógica propia que se percibe más con el cuerpo que con la razón. Luego, al caminar entre sus muros, ocurre algo extraño. El ruido desaparece, el espacio se amplía y la mente deja de buscar respuestas rápidas. Sacsayhuamán no invita a entender, obliga a observar. La relación entre las piedras, el terreno y el horizonte genera una sensación de estabilidad absoluta, como si todo hubiera sido pensado para permanecer sin alteraciones. Y en ese equilibrio surge una inquietud silenciosa. No es cómo fue construido, sino por qué se hizo de esa manera. Porque aquí, más que técnica, lo que parece haber existido es una intención que todavía no logramos descifrar. Pisac. Pisac no se impone visualmente, se descubre en capas. Desde el valle, lo primero que se percibe son sus terrazas agrícolas, dibujando curvas amplias que siguen la forma de la montaña. No son líneas rectas ni estructuras rígidas. Cada nivel parece responder a una lectura precisa del terreno, como si la montaña hubiera sido interpretada más que modificada. A medida que se asciende, el lugar revela su complejidad. No se trata solo de cultivo. También hay espacios ceremoniales, estructuras habitacionales y puntos estratégicos que organizan el conjunto.
Lo que distingue a Pisac es su equilibrio. Nada parece estar fuera de lugar. La distribución no responde únicamente a una función práctica. También hay una intención estética y simbólica. El entorno no es un fondo, es parte activa del sitio. El valle, el río y las montañas cercanas forman un sistema visual que cambia con la luz y la distancia. Además, la menor presencia de visitantes permite una experiencia más pausada, más cercana. Aquí, el silencio tiene peso. Pisac no busca impresionar de inmediato, propone una observación más lenta y en ese ritmo revela una forma de construir que no separa lo humano de lo natural. Paracas. Paracas funciona como un contraste constante. No hay transición suave entre sus elementos, todo aparece de forma directa. El desierto llega hasta el océano, sin filtros, sin zonas intermedias. Las dunas descienden hacia acantilados que caen sobre aguas intensas, creando una escena donde los colores y las texturas no buscan armonía, sino impacto. La arena, el viento y la sal configuran un entorno donde las condiciones cambian con rapidez, transformando el paisaje a lo largo del día. Pero dentro de ese entorno aparentemente simple, ocurre algo más complejo. La corriente fría del océano genera una riqueza marina que no se percibe de inmediato desde la superficie. Esa combinación entre aridez extrema y abundancia invisible crea un equilibrio inesperado. Además, la presencia del geoglifo en la ladera introduce un elemento humano que dialoga con el paisaje sin dominarlo. Paracas no es un lugar de detalles pequeños, es un lugar de contrastes amplios. Y es precisamente esa diferencia constante entre elementos lo que mantiene la atención activa, obligando a mirar más de una vez para comprender lo que realmente está ocurriendo. Tambopata. Entrar en Tambopata no es cambiar de lugar, es cambiar de ritmo. Aquí, el tiempo no se mide por relojes, se percibe en ciclos naturales. La luz del amanecer, la actividad del día y el sonido continuo de la selva marcan la experiencia. No hay silencio absoluto, pero tampoco ruido dominante. Es una combinación de capas sonoras que se mantienen en equilibrio. La vegetación es densa, envolvente y limita la visión a corta distancia, obligando a concentrarse en lo cercano. Cada detalle cuenta, un movimiento leve, un reflejo en el agua, una variación en el sonido. A diferencia de otros paisajes abiertos, Tambopata no se revela de inmediato, se conoce progresivamente. Los ríos, las lagunas y los senderos permiten acceder a distintos puntos donde la biodiversidad se manifiesta de formas distintas. No se trata de buscar algo específico, sino de observar lo que aparece. Esa incertidumbre controlada es parte de su atractivo.
Además, la interacción respetuosa con el entorno es fundamental. Todo está regulado para preservar el equilibrio natural. Tambopata no ofrece una imagen única, ofrece múltiples momentos. Y en esa sucesión de instantes, el lugar deja de ser un destino y se convierte en una experiencia continua. Laguna Humantay. El camino hacia Humantay no promete lo que va a mostrar. Es una subida constante, donde el paisaje parece repetirse en tonos fríos y formas abiertas. El aire se vuelve más ligero, el entorno más silencioso, y cada paso exige atención. No hay distracciones, solo montaña, pendiente y cielo. Pero esa simplicidad es engañosa. Porque todo el recorrido funciona como una preparación, como si el paisaje estuviera guardando algo que no quiere revelar demasiado pronto. Y entonces, sin anuncio previo, aparece la laguna. El impacto no viene del tamaño, sino del color. Un turquesa intenso, limpio, casi imposible, se instala en medio de un entorno que no comparte ese tono. La superficie del agua refleja el cielo, pero también lo contradice. No es un espejo exacto, es una presencia propia. Alrededor, las montañas y los restos de hielo completan una escena donde cada elemento parece colocado con precisión. Sin embargo, nada se siente artificial. Humantay no impresiona por exceso, sino por contraste. Y ese contraste crea una pausa natural. Un momento donde el movimiento se detiene y la mirada se queda fija, como si necesitara tiempo para aceptar lo que está viendo.